Presentamos Rebeldes. Los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Dominicanos, buenos días. Dominicanas, buenos días. Las mujeres dominicanas jugaron un papel importante en la revolución en 1965. Estalló un día como hoy, 24 de abril. Entonces, buenos días, dominicanas. Este día de hoy es un día especial que muchos quisieran borrar de la historia, que no se enseñe en las escuelas, que no se enseñe en los liceos, ni siquiera en las universidades. Pasando por la universidad donde yo estudié, por lo menos cuando yo estuve allí. Estamos hablando de un proceso que tiene sus raíces en el golpe de Estado que se le estableció, se ejecutó de manera perversa, criminal, contra el gobierno constitucional electo mayoritariamente por el pueblo dominicano. Las primeras elecciones libres que se hicieron en este país en el año 1962, 62, y que salió como presidente electo el profesor Juan Bosch en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Que da origen a que derroquen al profesor Juan Bosch, a que gobierne 7 meses solamente, a que Bosch, su partido, el Congreso Nacional, crearon una nueva constitución, le dieron paridad al peso dominicano con el dólar, se liquidó lo poco de deuda que había hacia el exterior, sobre todo hacia los Estados Unidos. Juan Bosch entendía y planteaba que debía utilizarse el oro dominicano para producir bienes como anillos, cadenas, todo lo que es orfebrería en oro, y el otro, el no utilizado en eso, que generaba mano de obra, llevarlo al Banco Central para proteger la moneda dominicana. Pero además Juan Bosch auspició la Constitución del 63, legalizó el divorcio, permitía que la gente que no quisiera estar casada se divorciara. Y hoy la gente se divorcia al vapor. Los mismos que derrocaron a Juan Bosch luego auspiciaron una ley para que se divorciara la gente al vapor. También Juan Bosch planteaba la reforma agraria integral para que los campesinos produjeran, y el latifundio, que la mayor parte de las tierras que eran de Trujillo se las repartieron los grupos, en ese momento 12, 15 familias, testaferras de Trujillo, la mayoría, y que han continuado históricamente la dirección del Estado Dominicano, junto con generales al servicio del Trujillato, se quedaran con las tierras de la patria. Y Juan Bosch planteó, y la Constitución del 63 así lo estableció, el derecho a la tierra de los campesinos en la reforma agraria. Y esta Constitución planteaba además la libertad sindical, el derecho a la agrupación sindical. Esta Constitución planteaba el derecho a la educación. Era una Constitución más progresista que la que tenemos en el día de hoy, que le llaman Constitución de quinta generación, y que realmente dividía los 3 poderes fundamentales en 3 poderes, y le daba poder, tenía poder los ayuntamientos.
Juan Bosch intentó y el PRD intentaron crear un estado parecido a los estados europeos, pero encontraron la feroz resistencia de los que han hecho de este país una mierda de país, de los que han hecho de este país un país de delincuentes, una selva de delincuentes, de lo que han hecho de este país, que cuando Balaguer dirigía este país, se pagaba de subsidio eléctrico 60 millones de dólares solamente. Y había más luz que ahora, más electricidad. Que luego, cuando Hipólito se llegaron a pagar 120 millones de algo así, de subsidio eléctrico. Pero la CDE era del Estado Dominicano. Los ingenios, comenzando por el río Jaina, el más grande de Centroamérica, era del Estado Dominicano. Los ingenios de San Pedro de Macorís, con excepción del ingenio de los Vicini, eran del Estado Dominicano. El ingenio Sama, el ingenio Boca Chica, el ingenio Catarey, allí en Villa Altagracia, los ingenios de Barahona, Montellano, los ingenios de Puerto Plata, eran del Estado Dominicano. El Estado tenía más de 100 y pico de fábricas e industrias que las heredó porque eran propiedad de Trujillo y la mayoría quedaron en manos del Estado Dominicano. No así el Caribe, que era de Trujillo, pero quedó en manos privadas. No, porque esto hay que decirlo, el Caribe no es como esta vaina que la construyó su dueño. No, eso era propiedad del Estado Dominicano. Y otros medios que se quedaron en manos de algunos sectores privados. La mantequera era lo que después se llamó la manicera y hoy tiene otro nombre. La mantequera era propiedad de Trujillo y luego pasó a propiedad del Estado, pero unas transacciones que hizo el doctor Joaquín Balaguer se la entregaron y dejó de ser propiedad del Estado. Porque entonces esta mierda de país, una selva de delincuentes, donde un funcionario como el del Banco Central anda con 10 policías, donde el 60% de los policías dominicanos están al servicio de los empresarios, al servicio de la delincuencia, no robando y matando, sino de delincuentes como el del tiempo. Policías que están al servicio de cuidar a familias en lugar de estar al servicio de la sociedad, con buenos salarios. Un policía en Haití gana $525. Oigan esto, en Haití, $525. Aquí un policía dominicano gana entre 5 y 7 mil pesos dominicanos. Un policía raso estoy hablando. Entonces Juan Bosch intentó crear, y el PRD, un país realmente democrático y un país también que no tuviera una religión oficial, porque es una locura. La Constitución nuestra siempre ha establecido el derecho que tienen los dominicanos a ser de la religión que quieran. Que yo sea cristiano, católico, porque me bautizaron católico y cristiano, ese es mi derecho. Pero si usted quiere ser protestante, testigo de Jehová, o sea, el derecho al libre pensamiento. Y entonces se planteaba un Estado secular. ¿Qué es un Estado secular? O un Estado igual que los Estados Unidos, donde la Iglesia católica ni la protestante, que allá la mayoría son protestantes, dirigen el Estado, ni están jodiendo la paciencia en el Estado de los Estados Unidos. Distinto a los estados, por ejemplo, en el caso de Irán, que es un estado que no es secular. Ahí dirige la religión, la política revestida de religión. Entonces,
En el caso de la Constitución del 63 se planteaba todo esto. Se planteaba aumento del salario, un trabajo justo. Planteamos todo esto porque esto dio origen a que las primeras elecciones libres, democráticas, Juan Bosch las ganó, el PRD las ganó con mayoría en el Congreso Nacional. Entonces, sectores de la oligarquía, la cúpula de la Iglesia Católica Dominicana, la cúpula del empresariado dominicano de ese momento, todos se unieron para decir que Juan Bosch, el gobierno constitucional del PRD, era comunista. No, lo que pasa es que no querían cogérselo. ¿Cómo se cogieron? Todos los bienes que eran de Trujillo y que deberían, por una ley, pasaron a ser propiedad del Estado. Y luego ya el Estado no tiene ingenios. Mientras en Cuba están exportando azúcar y se autoabastecen de azúcar, aquí tenemos que importar azúcar para suplir el mercado dominicano. Porque el gobierno que presidió el presidente que le entregó a Danilo Medina, destruyeron la industria azucarera nacional, con excepción del Central Romana y de los ingenios del Grupo Vicini. Y las tierras las han regalado por pedacitos a Chile y a Centavo. Por esas razones, no fue porque Juan Bosch ni el PRD eran comunistas, es porque lo querían todo y han conducido a que este país hoy sea uno de los países más atrasados de América Latina y del mundo. Y han conducido a que este país tenga los peores índices de educación. Solamente nos supera Haití. Bolivia era el segundo país más pobre de América Latina y hoy está colocado mucho por encima de nosotros, con salarios adecuados, hasta con un satélite tiene Bolivia, porque tiene a Evo Morales, y sus recursos naturales ganan los extranjeros, pero el Estado de Bolivia gana el 82%. Aquí querían un gobierno al servicio de la genuflexión, y entonces por eso derrocaron a Juan Bosch y derrocaron al PRD. A José Francisco Peña Gómez le tocó llamar, cuando estalló el proceso revolucionario que se fue incubando inmediatamente, derrocaron y crearon un triunvirato dirigido por don Henrique Cabral y otros. Este triunvirato convirtió al país en un país no tan malo como este, como el que tenemos hoy, con tanta perversidad, en el latrocinio más grande. Las Fuerzas Armadas comenzaron a contrabandear, no todos, una parte. Y hubo una parte de la Fuerza Armada que se dedicó a concientizar, a concienciar, con Rafael Fernández Domínguez a la cabeza, Hernando Ramírez y otros, luego Montejarache, luego La Chapelle y otros rangos menores, Lora Fernández, en la parte militar, que repudiaban, y eran hombres que venían de estratos económicos de la riqueza, estos soldados de la patria. Luego Fernández Domínguez convence a Camaño, se integra mínimamente al proceso, hijo de un general, igual que Fernández Domínguez, que venía de la tiranía de Trujillo. A Fernández Domínguez le mandan al exilio porque sabían que estaba conspirando. Debo decir que Fernández Domínguez le dijo a Juan Bosch: presidente, lo van a derrocar. Nosotros estamos dispuestos a defender el gobierno, su gobierno y la Constitución con las armas. Juan Bosch no quiso.
fue uno de los errores políticos de Juan Bosch, y eso hay que decírselo al país. Porque Juan Bosch fue honesto personalmente, pero en esa parte no le permitió. Él dijo que iba a haber un derramamiento de sangre. La sangre que ha corrido aquí se hubiera evitado si ese golpe de Estado Juan Bosch permite y le da la orden que Fernández Domínguez esperaba para contrarrestar el golpe de Estado que se había dado. Él y un grupo de militares constitucionalistas, Hernando Ramírez, vuelvo a mencionarlo, y otros. Bien, 63 al 65 se incubó todo este proceso y el 24 de abril estalla la revolución constitucionalista. ¿Por qué constitucionalista? Porque exigía retorno sin elecciones del gobierno que presidía el PRD, Juan Bosch, en ese momento, electo por el pueblo dominicano, y entonces exigía la restitución. Y a Peña Gómez le tocó llamar al pueblo cuando los militares constitucionalistas salieron a las calles, entregaron armas al pueblo, y le tocó a Camaño, que estaba acostado en su casa, un poco indeciso, esto hay que decirlo en ese momento, aunque después se convirtió en el líder militar y político de la revolución. En ese momento, indecisiones. Fue Hernando Ramírez y le dijo, levántate. Y cogieron al puente, cogieron a repeler las tropas del CEFA y las derrotaron. Esto debe quedar en la historia también. No es verdad que fueron derrotados, no. El 24 de abril, 25 de abril, 26 de abril, aún tirando con los aviones, los P-52 y otros aviones que tenía San Isidro, los derrotaron en la cabeza del puente. El pueblo dominicano y esto. Si tenemos a Juan Bosch y el himno de la revolución del 65, por favor, venimos con ello. Quería hacer este introito un poco, no con tanta profundidad como otros los conocen porque los vivieron, como el caso de Doña Milagro, el caso de Hugo Tolentino, historiador. Además, el caso Jackie no puede hablar, Freddy no está, René de Rico Bermúdez no está, Aníbal de Peña está, pero no sé en qué está, pero es un hombre honesto, fue de lo que compuso el himno de la revolución. Entonces, venimos con ellos en este momento, porque es parte de nuestra historia, de la más importante de la historia dominicana. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios del reclamo a la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, pidiendo la paz. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, bellamente en el grito encarnó, si cual Sánchez armado iremos, venceremos como Luperón, nos quedamos un paso, marchemos, por senderos de gloria y honor, y otra vez al traidor venceremos, y otra vez al grosero invasor. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer
Este es el himno de la revolución, que mucha gente cree que es su himno. No, ese himno, hay gente que renegó de eso. Ese himno es de los que lucharon por la patria y todavía siguen creyendo en la patria. Es como el himno del PRD, es el himno de los PRDistas, no de los traidores que se fueron del PRD. Es igual que el himno que tienen los reformistas, de los reformistas, no de los que se fueron del partido reformista. Este himno es de los constitucionalistas, de los que hemos seguido, sin armas en las manos, con ideas, ese himno que escribió Aníbal de Peña en ese momento histórico, porque el arte jugó un papel importante. Silvano Lora con el arte gráfico, Jacques Renaud, poeta haitiano que se integró a la revolución constitucionalista y murió en combate, poetas como René de Risco Bermúdez, poetas como Pablo Neruda, que escribió una poesía que se llama Portaaviones Intrépidos, poetas como Pedro Mil. A propósito de Pedro Mil, que ya no está con nosotros físicamente, también el poeta de la uno de los poetas de la patria. Para mí, el poeta por excelencia de la patria. Respeto a otros, Manuel del Cabral, otros, los respeto mucho, pero para mí Pedro Mil, su poesía patriótica, su poesía de contenido social, y ojalá tengamos en view, ahí, en Q, un segmento de la poesía de Pedro Mil. Faltan hombres para tanta tierra, es decir, faltan hombres que desnuden la virgen cordillera y la hagan madre después de unas canciones. Madre de la hortaliza, madre del pan, madre del lienzo y del techo, madre solícita y nocturna junto al lecho. Faltan hombres que arrodillen los árboles y entonces los alcen contra el sol y la distancia, contra las leyes de la gravedad, y les saquen reposo, rebeldía y claridad. Y hombres que se acuesten con la arcilla y la dejen parida de paredes. Y hombres que descifren los dioses de los ríos y los suban temblando entre las redes. Y hombres en la costa y en los fríos desfiladeros y en toda desolación. Es decir, faltan hombres y falta una canción. Procedente del fondo de la noche, vengo a hablar de un país precisamente pobre de población, pero no es eso solamente. Natural de la noche, soy producto de un viaje. Dadme tiempo, coraje para hacer la canción. Pedro Mil, hay un país en el mundo, un segmento solamente, con las fotos de parte de los héroes. No vi a Pichirilo ahí, domador de los mares, conductor del yate Granma que llevó a Fidel a las costas cubanas para derrocar a Batista. Pedro Mil, además, tiene un fragmento que dedicó a la revolución, que entre otras cosas dice, ni un paso atrás, soldados y civiles, hermanados de pronto en la verdad, que no hay trinchera para los reptiles, y en cada corazón, ni un paso atrás, que en la lucha del pueblo se confirme, sangre y sudor, la nacionalidad, y en cada corazón, ni un paso atrás, ni un paso atrás,
Ese fragmento se llama así exactamente, Ni un paso atrás, y fue dedicado dentro de Hay un país en el mundo, porque Un país en el mundo fue escrito prácticamente en el exilio. Esta fue en el marco de la Revolución Constitucionalista de 1965. Pedro Mil, que murió, ya muriendo, simplemente dijo, déjenme tranquilo, déjenme morir tranquilo. No quiero entrar en disquisiciones sobre por qué lo dijo, no, no es mi función. Simplemente es el poeta que le cantó a la patria y que la juventud no lo conoce y que muchos adultos menos lo conocen porque aquí se ha cultivado la ignorancia. Porque a partir de esa revolución, el más trascendente acto político-militar de la República Dominicana después de la independencia y sobre todo después de la restauración, que fue el hecho histórico más contundente con las armas en las manos, la restauración con Gregorio Gaspar Polanco. Lili terminó un traidor, pero un soldado de la revolución, Gregorio Villini, el padre Monseñor Meriño, que al final terminó sirviéndole a Trujillo, pero por su teoría anti-ostosiana, pero esa revolución restauradora fue ese proceso. Esta guerra del 65, una guerra patria, primero comenzó como una acción revolucionaria para restituir un gobierno basado en la democracia. Fernández Domínguez no era un comunista, era un demócrata. Manuel María Lora Fernández no era un comunista. Y la mayoría, aquí había muy pocos militantes que se proclamaban o que eran comunistas. Estaba Narciso, joven, muy joven, estaban algunos, pero hasta Peña Gómez lo metieron como comunista y a Juan Bosch. Ellos no fueron comunistas, ellos eran demócratas y lucharon por la democracia, no solo aquí, sino en el mundo entero. Juan Bosch escribió, tiene muchos escritos, por ejemplo, cuentos escritos en el exilio, unas etapas en América, por Espanto en el Caribe, la trilogía Vicente Gómez, Fulgencio Batista y Trujillo, así se llama un libro de Juan Bosch, Espanto en el Caribe. Los apologistas de los sátrapas que lean ese libro, aún los que están en el gobierno, que abdicaron, juraron de las ideas del profesor Juan Bosch, que lean ese libro, Espanto en el Caribe, Composición Social Dominicana. Y entonces un pueblo nubilado, porque a partir de ese momento aquí comenzó a regalarse la droga gratuita a la juventud dominicana y a meterse el cine pornográfico en cada barrio para que los jóvenes dejaran de no tener ideas progresistas y comenzaran a pensar solamente en ser basuras con la droga y con la pornografía más aberrante que puede existir en la tierra. Eso se daba gratis y la introdujeron los soldados norteamericanos, porque estos soldados que no pelean por ideología, los norteamericanos pelearon por ideología cuando crearon su independencia. Fue el ejército más bravo y más rebelde, sobre todo el ejército del norte, creado sobre todo por inmigrantes, un ejército rebelde, y crearon una constitución progresista y antiimperialista contra el imperio británico, uno de los más poderosos del mundo, y lo derrotaron, conjuntamente con el imperio, otros imperios que apoyaron a los británicos. En ese momento los soldados norteamericanos eran soldados de la patria y no necesitaban droga para pelear porque estaban luchando por ideales,
Ahora para pelear en Vietnam, en Irak, en Afganistán, o estar en el mundo entero peleando por lo que ellos no saben, necesitan, y entonces usted tiene en Estados Unidos el mayor ejército de consumidores de cocaína, heroína, crack, y por eso en Estados Unidos no cae un solo narcotraficante de los grandotes preso, caen los chiquiticos. Tenemos una llamada en el aire. Muy buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. De Nueva Jersey, le habla José Reyes. José Reyes, buenos días, a su orden. Buenos días, Juan Ubiere. Para mí es un placer, un orgullo tener un legislador que se pone los pantalones donde se tiene que poner un representante de una nación tan grande, independiente y soberana, como luchó Luperón, Duarte, Francisco Alberto Camaño, Pichirilo y muchos seguidores y mujeres. Hoy hace casi 50 años que los americanos, acompañados de Wesley, bombardearon un día como hoy a las 9 de la mañana. Wesley bombardeó la capital, muriendo niños y mujeres embarazadas, inocentes. La gente habla de Trujillo, que los Trujillo tienen que ser expulsados, pero si leamos bien la historia de nuestro país, los Wesley no puede permanecer en territorio nacional. Que se libre ellos, que yo un día no sea presidente, hasta los tataranietos o los bisnietos de esa familia tienen que ser expulsados del país, porque ellos se fueron en contra de la Constitución y mataron más gente que el régimen de Trujillo. Muchas gracias. Con todo el respeto que merece, le agradezco, pero no puedo coincidir con usted. Wesley tomó una posición contra la patria, desde mi punto de vista, contra la Constitución, respondió a los intereses que él entendió, y ciertamente, junto con un general que sirvió de testaferro, pero que nunca dio la cara y nunca quiso hablar, murió ya, Benoit. Pero ciertamente más gente que Trujillo no mató a nadie aquí en este país. Y debo decirle que Wesley tiene hijos muy honestos, que yo le conozco y que no se beneficiaron del apellido de su padre, que no han hecho riqueza con el apellido de su padre. Esto independientemente del papel que Wesley jugara en este proceso contra un gobierno constitucional que es condenable, pero no mató más gente que Trujillo. Más gente que Trujillo en este país, nadie. Pero yo conozco a un ingeniero, se llama Eduardo Wesley. Eduardo Wesley trabaja honestamente. Y digo esto porque mis hijos no pueden pagar mis culpas. Yo no tengo ningún temor a que el hijo de Trujillo venga al país a debatir las ideas. Yo, contrario a los que tienen miedo a discutir las ideas, quiero que venga y que la discuta, que yo, con lo poco que sé de historia, le voy a demostrar cómo su padre, su abuelo, fue el sátrapa, la Gestapo en América, como dijo Juan Isidro Jiménez Grullón, el espanto, un espanto, como le llamó Juan Bosch, y cómo sentó las bases para crear todo esto que tenemos hoy. Hoy los herederos de Trujillo son los que dirigen el país en el día de hoy. Y quiero señalar esto porque yo no tengo ningún vínculo que me una con los Wesley, que no sea este de Eduardo Wesley, a quien conozco por su humildad, su trabajo, su esencia, y no puedo permitir callar las cosas que son verdad. Y con lo que hizo su padre es otra cosa que yo lo condeno.
que otros lo defiendan es su derecho. Tenemos una pausa, una llamada en el aire. Buenas. Adelante, buenos días. Juan, ¿cómo está usted? Yo bien, firme y rebelde positivo. Tengo dos temas. De acuerdo con usted ahora con lo que usted toca, referente al hijo de Trujillo. Yo no creo que haya que cohibirle a nadie porque su papá hizo esto o aquello. Diga que usted viva o visita el país porque cada quien es individual. Y lo otro es que yo creo que la democracia fracasó porque es un país donde usted le roben un motor y usted tenga que buscar, no ir al destacamento, no, sino buscar un intermediario para usted mandarle algo al que se lo robó para que se lo devuelva. Yo creo que es un país que es una democracia fracasada. Mire, lo único que tiene este país de democracia es que usted pudo hablar y yo puedo hablar aquí. Porque debemos ver las cosas integrales. Hasta ahora podemos hablar, pero no hay democracia económica. No hay democracia, eso que usted acaba de decir, esto es una selva de la delincuencia. La democracia en este país colapsó, fracasó, la hicieron fracasar los trujillistas que siguieron lo que heredaron, que tumbaron a Juan Bosch, que siguieron en el poder, que los norteamericanos lo dejaron instalados en el poder y que hoy continúan en el poder. Y que aquí no voy a hablar de esto hoy, pero miren, aquí están todos los préstamos, los acueductos de que yo hablé, que dónde estaban los cuartos de los acueductos. Ya dije que aparecieron los cuartos de Higüey. Ahora pregunto, ¿dónde están los cuartos de los acueductos Salcedo y de Santo Domingo Oriental? Aquí están los préstamos aprobados durante esta gestión. Y aquí están una parte de los préstamos aprobados en la gestión 2006-2010. Hablaremos de estos temas, todos los préstamos, porque hasta para dar una tarjeta de solidaridad, para convertir en mendigo a los dominicanos, hay que cogerle un préstamo a todo el mundo. Préstamos aquí que yo quiero ver si el Pinalito lo terminaron, si el acueducto de Baní lo terminaron, pero bien, sí, la democracia aquí ha sido un fracaso. Aquí tenemos una perversidad dirigiendo los destinos de este país y los herederos políticos y económicos de Trujillo dirigiendo los destinos de este país. Hay hombres demócratas que tienen riquezas, que esto también hay que aclararlo. Hay hombres y mujeres que tienen fortunas, que la han hecho trabajando como pueden, que son demócratas, que son progresistas, pero la esencia de quienes dirigen el país y la ideología que dirige el país es la continuación histórica de Trujillo. Eso que quede muy claro. Y entonces cuando yo dije que el hijo de Trujillo, distinto a lo que creen otros, que no tiene derecho a hablar, no hay que tenerle miedo, porque el que le tiene miedo a las palabras es porque no tiene respuesta para responder. Entonces yo no tengo temor a que cojamos la historia desde 1931, pero desde antes, de cuando Trujillo fue cuatrero, ladrón, que robaba caballos, robaba vacas, robaba ganado. Desde ese tiempo, desde cuando mató a Ureña y su esposa embarazada, Ureña que lo ayudó a subir al poder, desde cuando él era militar y lo ascendieron velozmente porque era un criminal al servicio de los interventores norteamericanos y del país. Toda esa historia, desde que él fue gobierno, desde antes de ser gobierno, hasta que lo ejecutaron, bien ejecutado, igual que a Tachito Somoza también. Tenemos otra llamada en el aire. Muy buenos días, a su orden. Adelante, está en el aire. Buenos días. A su Buenos orden. días, señor Juan. Buenos días, a su orden. Le estoy llamando para felicitarlo por su programa. Excelente programa. Excelente programa. Sus temas son temas de interés, temas que nadie se atreve a hablar, y los felicito por ser rebelde, porque yo también me considero rebelde. Bueno, bueno, no nos dijo de dónde, pero es un ser humano. Le deseo mucha
muchas bendiciones y éxito. Y ¿De? no termine su programa nunca, que es un programa de verdad de orientación nacional. ¿De dónde nos llama, mi doña? ¿De dónde nos llama? Bien, de todas maneras, gracias por su llamada y por su aliento. No, yo estaré en este programa mientras me lo permitan estar. Ojalá que no vengan las presiones, porque yo tengo un problema que lo que creo lo digo. Si me equivoqué, le pido excusa a la gente y trato de no pedir excusas y por eso trato de no equivocarme. Por eso cuando dije que los cuartos del acueducto de Higüey, ¿dónde estaban? Coño, aparecieron de una vez, porque alguien se lo había robado. Danilo tuvo que buscarlo rápidamente porque no fue Danilo que lo recibió. Vamos a decir las cosas como son. Ahora Danilo buscó los cuartos no sé de dónde, se lo entregó el director de INAPA. Pues yo no puedo callarme y decirle al director de INAPA que hable y dónde están los cuartos de Salcedo. Otra llamada. Buenos días, a su orden. Sí, buenos días. Buenos días, a su orden. Sí, le hablo de Nueva York, comuníqueme con Juan Ubiera. Está en el aire, estamos en el programa de Rebelde. Juan, buenos días, Juan. Buenos días, a su orden. Sí, le habla su amigo, el ingeniero Abreu, desde Nueva York. Bien, Abreu. Un saludo recíproco para usted, el partido y la comunidad y todos los que lo acompañamos. Bien, pero quisiera decirle, para que usted tome un día ese programa y diga esta palabra que yo le voy a decir. ¿Cómo se atreven ahora los senadores a apoyar a Leonel Fernández otra vez al poder? Eso es absurdo. Juan, muchísimas gracias. Siga ahí, que el pueblo está con usted y siempre lo mire ese programa. Y recuérdese que soy su amigo. Muchísimas gracias, Juan, y que pase buen día. No, buenos días. Mire, el Senado debía estar cerrado, porque el Senado es una herencia de Trujillo. Ese Senado y la Cámara de Diputados, 5.000 millones que gastamos. Y yo soy diputado. Y usted me dirá, ¿y por qué usted no renuncia? No, porque yo no tengo por qué renunciar yo solo. El pueblo debería pedir que esas dos cosas, porque eso nada más se aprueban cosas. Miren, todo esto son préstamos. Es la herencia. Debo decir en honor a la verdad, Juan Bosch no cogió préstamo. Liquidó la deuda externa. Y le dijo, le voy a vender el azúcar a quien no pague los cuartos más caros del mundo. Juan Bosch y el PRD. No se pueden separar porque la gente ahora nada más quiere hablar de Juan Bosch y no del PRD. Aunque el PRD se ha vuelto una mierda. Pero hay que decir las cosas como son. Otra llamada, a su orden. Buenos días. Buenos días. Buenos días, a su orden. Buenos días. Sí, buenos días, la escuchamos, su nombre. Sí, te felicito por tu programa. Muchas gracias, a su orden. Te estoy llamando desde New Jersey, te habla Mercedes de Sierra. Muchas gracias, a su orden, diga lo que usted entienda. Sí, fíjate, estoy escuchando tu programa porque yo lo oigo todos los días. Pero déjame preguntarte algo que me está inquietando a mí como dominicana que soy. Adelante, pregúntelo lo que usted quiera. ¿Tú viste lo que hicieron los haitianos? Estrujando nuestra bandera, pisoteándola en Moca, y el país no ha dicho nada. ¿Qué hace el país allá que no ha repudiado esa actuación de los haitianos en Moca? Mire, aquí tenemos, cuando yo tenga que colocarme al lado del señor Castillo, a quien le dieron un disparo en un cabaret de Puerto Príncipe, sirviéndole al tirano de Trujillo junto con Johnny Abe García, junto con Johnny Abe, jefe del CIN, el mayor criminal del CIN, de la Gestapo. Cuando yo tenga que coincidir con él, yo tendré que revisarme. Y yo le respeto a él sus ideas trujillistas, reaccionarias, xenófobas, yo se las respeto. Le respeto el valor que él tiene de plantearlas. Pero eso es una manipulación. Eso de que en el Ceibo quemaron una bandera. En el Ceibo quemó una bandera, ¿usted sabe quién?
un síndico del Ceibo, de un distrito municipal del Ceibo, que se robó los cuartos, y porque habían unos regidores exigiendo, juntó una pandilla, derrumbaron las estatuas de Duarte y quemaron unas banderas para decir que eran haitianos. Y buscaron un periodista que se prestó a esa vagabundería, porque en este país, en este momento, la mayor parte de la prensa está al servicio de lo peor. Los periodistas se les olvidó, y los medios, a la mayor parte, no permiten esto que yo digo. Eso de Moca también, si usted me manda una foto, si usted me manda algo o alguien me lo envía, yo lo voy a denunciar aquí con responsabilidad. Pero yo no tengo, yo le voy a decir a usted que a mí nadie me va a colocar en la posición de anti-haitiano. El origen de Peña Gómez es haitiano. Y mire, yo soy negro, mulato, descendiente de españoles africanos. Y yo no niego mi color ni mi raza. Ahora, la cultura dominicana es dominicana y la haitiana es haitiana. Y los haitianos en Haití, ahora aquí hay 500,000 de haitianos trabajándole a los oligarcas de este país, a Diandino Peña, construyendo el metro, ilegales, y no quieren regularizarlo, a pesar de que aquí hay más de 100 millones de dólares aprobados para regularizar la migración, 25 millones de dólares más para la migración. ¿Quiénes son los migrantes? Aquí hay chinos, de todo, pero hay 500,000 de haitianos ilegales. Pero hay 240,000 dominicanos que son descendientes de haitianos, de chinos, de árabes, que quieren quitarle la nacionalidad. Y a mí nadie me va a colocar en eso, porque Peña Gómez, su origen, aunque muchos quieran decir lo que le dio la gana, que he pintado otra cosa, yo me siento orgulloso, yo, Juan Gubieres, para que esto quede claro, de Peña Gómez. Ese es el Mandela dominicano, igual que el Moreno, descendiente de Cocolo, yo me siento orgulloso de ellos. Esto para que quede claro, que los haitianos tienen su nación, nosotros la nuestra, pero a mí nadie me va a llevar una política anti-haitiana. Los haitianos no son los responsables de la miseria de este país. Los responsables de la miseria de este país son los mismos responsables de la miseria de los haitianos y quieren poner a pelear a los haitianos con los dominicanos para que se maten los dos pueblos, mientras los dos que explotan, aquellos que tienen 105 obras en Haití, con los cuartos internacionales y con los cuartos del pueblo dominicano, construyendo obras al pueblo haitiano y poniéndole el nombre a una universidad, Juan Bosch, y los haitianos la borraron y le pusieron Jacques Dessalines. Jacques Dessalines y Toussaint Louverture fueron los libertadores de Haití, porque no entienden, por ganar cuartos son capaces de venderle su alma al diablo. Entonces yo no estaré al lado de esos que explotan a los haitianos allá, lo explotan aquí y quieren poner a los pueblos dominicanos a pelear contra el pueblo haitiano, para después venir los Estados Unidos a invadirnos a los dos, para que garanticemos la paz en los dos sitios. No, se equivocaron. Pero mándenme la foto, mándenme el video, que aquí descubriremos si es verdad o es mentira, y lo voy a pasar si es verdad. Otra llamada en el aire. Hello. Buenos días, a su orden. Sí, buenos días, Juan Gubieres. A su orden. Le habla Rolando desde el Bronx, New York. A su orden, Rolando. Juan, contento de su programa, le escucho y ojalá hayan muchos programas más como el suyo, porque una sola golondrina no hace tempestad. Sí, ahora, le digo algo. Pero por lo menos la anuncia. Una golondrina no hace tempestad, pero la anuncia. Exactamente. Entonces lo que le digo es que debiéramos muchos más aunarnos a usted y levantar la voz. Ahora, ¿qué le digo con esto? Como usted ha dicho en numerosas ocasiones, que el sistema democrático colapsó, que el Congreso debiera estar cerrado, pero no se hace nada. Yo escuché hasta la Semana Santa, y eso es una aberración. ¿Cómo es que a los congresistas, a los senadores, se les dio una X cantidad de dinero para que hicieran una habichuela con dulce comunitaria, a los diputados de unos 100 o 200 mil pesos y a los senadores de unos 500 mil pesos, para una habichuela con dulce
comunitarias supuestamente. Por favor, ese es dinero del pueblo. Esa gente no va a invertir ese dinero, ni lo van a regalar. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Cuídese, que Dios lo bendiga y siga para adelante. Nada, gracias, bendiciones para usted. Juan Bosch, justamente, un día alguien le dijo, regale una bicicleta. Le dijo, mira, el Estado no está para regalar bicicletas. Hay que crear condiciones para que los dominicanos puedan comprarle bicicletas a los niños, para que puedan comprar arroz y habichuela. Juan Bosch no regalaba fundita. Peña Gómez cayó en esa desliz en los gobiernos del PRD, porque los gobiernos del PRD siguieron la práctica de los gobiernos del presidente Balaguer, regalando funditas. Y estos son peores. Estos son enanos, aprendices. Balaguer tiene que nacer y aprender de ellos. Aprender de ellos. Porque por lo menos Balaguer no tenía la ambición personal de tener dinero, hasta donde yo conozca. Y yo fui un combatiente durante toda la vida que Balaguer estuvo vivo y que yo tuve conciencia de luchar, para que esto quede claro, pero no puedo dejar de decir una cosa por otra. Aquí hasta para hacer un sanitario hay que coger un préstamo. Exactamente por eso derrocaron a Juan Bosch y a la Constitución del 63. Por eso, un 24 de abril como hoy, donde se estalló la revolución del 65, es un día de gloria nacional que tiene que ser declarado. Como el 28 de este mes, el lunes que viene, tiene que ser declarado de luto nacional. Y estoy con usted. Los recursos del pueblo no es para andarlo con clientelismo político. Es crearle empleos al pueblo con todos estos millones. Mire, cuando yo se los diga, que usted lo va a conocer, dan para que haya cuarto, para crearle empleo a todo el mundo, para que los guardias ganen bien, se reforme la policía, los periodistas ganen bien y no tengan que vender su conciencia, y los dominicanos no tengan que emigrar a otros países a buscar el sustento de su familia. Otra llamada, por favor. Muy buenos días, a su orden. A su orden. Juan? Muy bien, aquí firme y rebelde y al lado de las ideas de Camaño, de Peña Gómez, de Juan Bosch, de Fernández Domínguez, de Manolo Tavares, del Moreno y todavía de Iván Rodríguez, que está vivo. A su orden, compañero, amigo. Excúseme que dije compañero porque no. Se cayó esta llamada, discúlpeme que no fue mi intención, pero quería reafirmar que yo no. En el Congreso un diputado me voció un día, tú no cabes aquí, Juan Uvieres. Yo, sí, usted me saca si usted puede. Yo le dije, si usted puede, sáqueme. Yo tengo que beberme la pastilla, me está subiendo la presión. Yo lamento que usted tenga que bajarle la presión, haga la cosa bien hecha. ¿Por qué es que yo voy al Congreso y denuncio esto, que no sale en los medios? O sea, denuncio estos préstamos. Otra llamada tenemos aquí. Sí. A su orden, muy buenos días. Diga lo que usted quiera con respecto al presidente, a todo el mundo. Sí, buenos días, Juan. A tu orden, muy buenos días. Adelante. Juan, vamos a hablar de los 205 millones también de déficit que hubo que Danilo hacer la reforma fiscal de inmediatamente. Tenemos que hablar de eso. Bueno, yo hablé de... Ahora, otra cosa, Leonel Fernández cree que se va a salir... se va a salir con la de él para venir como que nada ha pasado, que apunte para otro lado, que él no va a volver allá, que se vaya para otra parte, porque allá él no va a volver con todo esos déficits que él hizo y toda esa cosa. Allá el pueblo se la tiene que guardar, por eso tiene nada más un 86% allá de la gente. De rechazo. Miren, es importante que usted sepa que ciertamente 200,000 y pico de millones de pesos que la Cámara de Cuentas dice que no encuentra papeles con qué sustentarlo. Nada, el tiempo se nos acabó, señores. Vamos a despedir con el himno de la revolución. A luchar, a luchar.
no pudimos poner la palabra de Peña Gómez llamando a la revolución, pero el himno de la revolución para concluir este espacio en el día de hoy. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar.